recordamos que se han inscrito 22 expositores para estos 3 días, de 9 países distintos que nos acompañarán, y es a lo que hacía referencia nuestro compañero Isabelino. Isabelino, vamos a dar paso a la conferencia inaugural, a nuestro invitado. Yo te voy a pedir, por favor, si lo podés presentar vos, por una cuestión de edad, conocimiento, trayectoria, me parece que corresponde, así que con todo gusto, Isabelino. Bueno, parece que comenzamos este año, damos un poco paso al Paraguay, ¿eh? Entonces, se encuentra evidentemente con nosotros aquí en esta sala, para todos los que están también compartiendo ya a partir del YouTube también con nosotros, el padre Alberto Luna Pastore, sacerdote jesuita del corazón de la región oriental del Paraguay, cazapeño de origen, poeta, investigador de la lengua guaraní, un gran parlador de la lengua porque la tiene sorbida desde el seno materno, y tiene una doble conexión, Alberto Luna, con el mundo guaraní. Sorbió en su niñez desde el mundo del rescate del mundo franciscano y se constituyó en un sacerdote jesuita. Esta dualidad le permite tener una amplitud, aparte de su buen parlamento guaraní, haber escrito algunas poesías, poemarios, traducciones, y fundamentalmente dedicándose al mundo de la liturgia en el ámbito de lo que corresponde a esta experiencia de seguir construyendo hoy lo que nos negaron desde 1643 Montoya, desde la palabra escrita. En ese mismo contexto, el padre Alberto Luna Pastore hoy nos trae esta proyección del guaraní, pero trabajado desde el ámbito bien actual. Es un material que lo está trabajando y que nos va a proponer cómo va este camino del guaraní dentro de esta liturgia, y fundamentalmente de la utilidad y del rescate, no solo de palabras, sino de ponerla puesta en valor también para todos nosotros. Padre Alberto Luna, le cedo el espacio para que pueda compartir con nosotros esta entrada en esta mañana, y con usted hacemos apertura oficial de este tercer congreso de las misiones jesuíticas guaraníes. Bienvenido, padre, y todo suyo el escenario. Buenos días a todos, muchas gracias, Isabelino. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio. En realidad me sorprendí de que me pusieran a mí para empezar este encuentro, tal vez porque creo que soy el único jesuita que participa en este como ponente, entonces tal vez por eso, ¿verdad? En realidad, yo voy a compartir con ustedes, como decía Isabelino, una experiencia más actual. No voy a hacer una referencia a la historia de las reducciones, sino que como el trabajo que estamos haciendo pretende recoger y poner en valor el guaraní en la experiencia religiosa y particularmente en la celebración de la liturgia católica actual. Ese esfuerzo el que voy a compartir con ustedes, en qué punto está, cómo lo vamos llevando en los últimos años. Digamos que esa es la propuesta que yo tengo para ustedes en este día. Estoy en Santiago de Chile hoy día, ahora mismo, hace 5 años que estoy aquí, pero me mantengo conectado con toda con el país, con el Paraguay, y particularmente a través de este impulso búsqueda de actualización del lenguaje religioso, sobre todo de las celebraciones litúrgicas y de la música actual en guaraní. Ese es el esfuerzo
en el que yo estoy más metido actualmente y en el que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Entonces, les voy a contar algo de la historia más reciente. Digamos que este es un trabajo en construcción, digamos que no es todavía una tarea concluida, obviamente siempre estamos en construcción, ¿verdad? Pero particularmente en este caso estamos en un proceso de elaboración todavía. Y sí, les voy a comentar entonces y compartir cómo ha sido en la historia reciente, en los últimos años, este esfuerzo de poner en valor en guaraní en la vida de la Iglesia Católica, concretamente en Paraguay. Entonces, ciertamente, como ustedes saben, desde el inicio de la colonia, la Iglesia en estas tierras vio la importancia de promover decididamente el uso del guaraní para su labor evangelizadora. Así, en 1603, el primer sínodo de Asunción, convocado por el obispo Martín Ignacio de Loyola, mandaba que se enseñe el catecismo en guaraní y que los curas de indios conozcan bien el guaraní para administrar los sacramentos. Así lo hicieron Fray Luis de Bolaños, Roque González y otros que tradujeron el catecismo de Lima, oraciones y diversas devociones. Más adelante, en el desarrollo de las reducciones, tenemos ejemplos notables de la amplia difusión del guaraní en la transmisión de la fe. Antonio Ruiz de Montoya, con su gramática y tesoro de la lengua guaraní, los sermones de Nicolás Yapugay y numerosas otras publicaciones, como La diferencia entre lo temporal y lo eterno, del padre Eusebio Nierenberg, son solo algunos de los ejemplos de este torrente creativo, digamos, y del uso vital del guaraní en la experiencia de las reducciones. El lenguaje de la misa, de todas maneras, y de los sacramentos, incluso de los cantos litúrgicos más importantes, siguió siendo el latín durante todo el periodo de vigencia del proyecto de las reducciones. Las devociones populares y las expresiones de fe que no estaban sujetas al latín de los sacramentos se expresaban normalmente en guaraní, o mezclando el castellano y el guaraní, porque muchas veces eran traducciones de devociones, oraciones, venidas de España en particular. En las canciones de las estaciones de la Semana Santa, conocidas como estacioneros, en las procesiones, en los rezos familiares, en los autos sacramentales, en el catecismo, las oraciones de los santos y otras expresiones devocionales, sin embargo, el guaraní sonaba con toda su fuerza, sin duda. Digamos que este modo de proceder con el uso del guaraní y digamos, el predominio del latín en el campo específico de las celebraciones litúrgicas y los sacramentos se mantuvo, no solamente durante el periodo de las reducciones, sino siguió después, y solamente desde el Concilio Vaticano II del siglo pasado, la década de 60, la Iglesia Católica se abre al uso de las lenguas vernáculas, con lo que renace, particularmente en Paraguay, un notable impulso creativo para el uso del guaraní. En 1971, desde la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal, se hizo la primera traducción de la plegaria eucarística segunda, no del misal, solamente una plegaria, que fue acompañada por la traducción de otros rituales, celebraciones de exequias, catecismos, devocionarios, y por la creación de muchas canciones que se cantan hasta el presente. En 1995, más de 20 años después, la Comisión Nacional de Liturgia publicaba Misa Aporá. Es esta, la segunda versión de la plegaria eucarística, segunda, valga la redundancia. Y en 1996, basada en un trabajo ecuménico, la Sociedad Bíblica del Paraguay presentaba en Yandeyarañe la primera versión completa de la Biblia en guaraní. En el año 2000, una comisión episcopal publicó una versión de las oraciones en guaraní, y en el 2003 la misma comisión publicaba Tupán Remime Ereshaucapu Apora, que sería la traducción de los
sacramentos, el ritual del bautismo, confirmación, reconciliación, unción y matrimonio en guaraní. Esta versión, a pesar de estar habilitada para el uso experimental, al parecer no tuvo difusión ni uso en las comunidades eclesiales. En el mes de marzo del año 2013, iniciamos con un equipo la traducción a la lengua guaraní del misal romano. La primera traducción completa, ¿verdad? Específicamente tomamos la versión castellana de la tercera edición típica latina, reconocida por la Congregación para el Culto y la Disciplina de los Sacramentos. Edición típica argentina, adoptada por las conferencias episcopales de Bolivia, Paraguay y Uruguay. Este trabajo fue realizado por un equipo de traductores compuestos por 3 personas especializadas en la lengua guaraní: la licenciada Antoliana Duré, el licenciado Freddy Acosta, el licenciado Rodi Otazú, con la coordinación ejecutiva del trabajo a cargo de María Luisa Otazú, que estaba en el equipo del padre Bartomeu Meliá, que también a su vez asesoró este equipo en algunas ocasiones. El método de trabajo fue distribuir en forma proporcional a cada integrante la parte de los tiempos litúrgicos del misal romano a ser traducidos. Los mismos trabajaban en forma individual y tenían una reunión semanal en la cual corregían y unificaban los términos. Posteriormente, la traducción corregida se enviaba a los revisores, que fueron inicialmente el padre Benito Espínola, de la diócesis de Villarrica, del Guairá, y la doctora Angélica Otazú, que entre paréntesis se ha dicho que hizo su tesis doctoral en Alemania sobre, creo que el catecismo o el tesoro de la lengua guaraní de Antonio Ruiz de Montoya. Ellos revisaban la traducción en forma individual y luego en una reunión bimensual con el equipo, tanto los traductores como los revisores tenían reuniones periódicas con el coordinador de todo el trabajo. Modestia aparte, el coordinador era yo. Durante todo este tiempo, el equipo traductor y revisor mantuvo una reunión de trabajo semanal de 6 horas en el Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos de los Jesuitas, el cual prestaba su infraestructura con todo el equipo logístico, salas de trabajo, toda la infraestructura y los recursos. También es importante mencionar que esto se pudo llevar adelante gracias al financiamiento de instituciones, particularmente de, Advenia, los jesuitas de España y puntualmente de Cataluña, también de Alemania. Ya desde el año 2014, el equipo de traductores empezó a tener reuniones con el equipo nacional de liturgia y con la Comisión de Traducción al Guaraní de la Conferencia Episcopal Paraguaya para informar sobre los avances de su tarea. En este tiempo fueron siendo entregados gradualmente los textos ya traducidos y revisados del misal a los padres Amancio Benítez, Armando Sotelo, responsables de la Comisión de Traducción a la Comisión Nacional de Liturgia de la Conferencia Episcopal. En noviembre del año 2015 se pudo culminar el trabajo de traducción del misal romano, esto es en 3 años de trabajo, digamos, con los últimos elecciones finales. Se completó la tarea el 6 de junio del año 2016. Entonces este fue el primer paso en el que se completó la traducción al guaraní del misal romano completo. En noviembre de 2016 la Conferencia Episcopal Paraguaya recibió formalmente esta primera versión completa del misal romano en lengua guaraní y la entregó al equipo de traducción al guaraní de la Comisión Nacional de Liturgia. Dicho equipo estaba formado inicialmente por obispos, sacerdotes paraguayos, expertos en liturgia y conocedores de la lengua guaraní. Notar que la traducción fue hecha por un equipo de laicos, ¿verdad? Y fue entregada a la Conferencia Episcopal. En este equipo de la Conferencia Episcopal estábamos el señor Claudio Silvero, el señor Oscar Páez y otros sacerdotes, Armando Sotelo, Amancio González, etc. De hecho, esta comisión ya había empezado a trabajar en la revisión y corrección final de este trabajo, desde septiembre del año 2015, con las versiones ya traducidas y revisadas de la traducción que se les había ido entregando gradualmente.
En jornadas mensuales se fue llevando adelante el arduo trabajo durante los años 2016 a 2020. Me refiero ya a la comisión de la conferencia episcopal, de los obispos y sacerdotes. Esto no era periódico porque los miembros del equipo estaban dispersos, son de distintas diócesis, debían trasladarse para los encuentros. En este tiempo, el equipo de traducción al guaraní tuvo la baja de Monseñor Oscar Páez, falleció en marzo de 2016, y la incorporación del padre Domingo Sabio Velar, que es del norte de Concepción, y otro sacerdote de la diócesis de Caazapá, al sur. También es de notar que el padre Amancio Benítez fue ordenado obispo de Benjamín Acebal, luego elegido presidente de la Comisión Nacional de Liturgia, en cuyo carácter siguió colaborando activamente en la comisión. Y es muy importante notar en este contexto que en el 2017 el Papa Francisco, a través de un motu propio que se llama Magnum Principium o Magnum Principium, otorgó a las conferencias episcopales de todo el mundo la facultad de aprobar las versiones traducidas a las lenguas vernáculas de los rituales romanos de los sacramentos. Es decir, esta facultad estaba, digamos, en Roma, no era una facultad de las conferencias episcopales locales. Entonces, de ahora en adelante, los propios obispos locales de cada país son los que aprueban las versiones de las traducciones a las lenguas propias, ¿verdad?, de los rituales romanos. En realidad son versiones, no son adaptaciones. Es decir, estamos todavía un poco más hacia aquí de lo que a lo mejor el Concilio Vaticano II nos invita a vivir de la inculturación. Es un camino por hacer, ¿verdad? Bueno, tal vez este sea un paso previo. O sea, estamos hablando de traducir los rituales romanos a la lengua propia, digamos, y esa misma traducción, aprobación de esa traducción estaba reservada a Roma. Ahora el Papa dice, no, ustedes lo traducen a su lengua, ustedes lo aprueban. ¿Quiénes son los que entienden? Ustedes, no aquí en Roma, ¿verdad? Es obvio, ¿verdad? Pero bueno, no era tan obvio. Entonces, en adelante, corresponde a la Conferencia Episcopal Paraguaya revisar y aprobar estas versiones, esta versión que está ahora en trabajo, como le decía yo, y solamente van a ser confirmadas por la Santa Sede, según esta nueva disposición. En noviembre de 2019, esta comisión de la Conferencia Episcopal presentó la mayor parte del misal romano ya revisado y corregido para ser aprobado por la Conferencia Episcopal Paraguaya, la cual aprobó dicha versión revisada para uso experimental por 2 años, antes de su aprobación definitiva por la Conferencia Episcopal y su envío a Roma para aprobación. Obviamente, para esta aprobación final es requisito que se complete la revisión de todo el misal, no solo de parte, ¿verdad? Pero bueno, en el marco de la pandemia por el COVID, como en muchos proyectos a diversos niveles, no solamente aquí, sino a nivel mundial, no voy a explicar eso, ¿verdad? No se pudo avanzar mucho en la difusión, conocimiento y uso de este nuevo misal guaraní. Por lo que nos encontramos ahora en un impasse. La Conferencia Episcopal debería recalendarizar los tiempos para la difusión y el uso experimental de este misal y para completar la revisión de la traducción. Estamos ahora mismo en ese tiempo de que espero se aclare para que podamos avanzar, ¿verdad? No tengo una idea. Yo, como les dije, estoy en Chile hace 5 años, estoy acompañando este proceso desde aquí. No tengo idea del nivel de difusión y del uso a nivel, digamos, de las bases, de las capillas, de las parroquias de esta nueva versión. Tengo la impresión de que en varios lugares se siguen usando las anteriores versiones. Las versiones del 71 en algunos lugares, que es la primera versión, en otros lugares la versión del 95, que es la segunda versión, y no tengo mucha claridad respecto de hasta dónde ha llegado esta nueva versión. Por mi parte, he hablado particularmente con la ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas del Paraguay, para impulsar un convenio con la Conferencia Episcopal para la investigación del uso efectivo del guaraní en las celebraciones de la Iglesia. Es decir,
hacer una investigación para ver realmente cuál es el nivel del uso de la lengua guaraní en las celebraciones normales de las diócesis, capillas, parroquias del Paraguay. No sé si puedo compartir pantalla, posible, me parece que no. Sí, padre, está habilitado. Estoy habilitado. Sí, Bueno, señor. gracias. Entonces, quiero compartir, ahí va, es una iniciativa más particular y puntual, ¿verdad? Que estamos impulsando hace 3 años, yo aquí desde Chile. Es una página que está ofreciendo diversos recursos completamente en guaraní, ¿verdad? Tiene relación también con este proyecto del MISAL, para las celebraciones litúrgicas y para distintos otros servicios pastorales, digamos. Tenemos la lectura del día en guaraní, que se puede consultar en esta página, que puede entrar cualquiera, se llama misaguaraní.com, misa guaraní todo junto. Tenemos una reflexión diaria del Evangelio del día, todo en guaraní, canciones para la misa, oraciones y bendiciones. Hay también otros recursos como el rosario en guaraní, ¿verdad? Yo no sé, no lo sé. Habría que ver si en las reducciones se rezaba el rosario en guaraní. No tengo ese dato. Ciertamente había muchas otras oraciones, muchas canciones, pero ese dato no lo tengo. Hemos editado también aquí con un equipo con el que trabajamos, desde aquí, yo aquí en Chile, ellos en Paraguay, una guía litúrgica dominical bilingüe. Esto lo estamos haciendo un trabajo conjunto con los padres paulinos, pero esto es algo digital, no es impreso. Es decir, la idea inicial era que fuera impresa la guía, pero obviamente vino la pandemia y esta cuestión de distribuir y que la gente se reúna. Entonces quedó la propuesta digital, que es lo más accesible y finalmente de menos costo y más llegada, ¿verdad? Entonces la seguimos haciendo esta guía litúrgica dominical, se puede bajar aquí, o sea, ustedes, cualquiera que esté conectado puede entrar y bajar la guía, la puede descargar, ¿verdad? Entonces está ahí disponible. Son estos servicios que estamos haciendo desde aquí para ofrecer a las comunidades, ¿verdad? Es como una continuidad y que tiene una conexión con esto. Hay otros materiales, textos, todo en guaraní, ¿verdad? Entonces, hay también videos, oraciones y bendiciones, y otros recursos, ¿verdad?, que estamos ofreciendo. Que ha sido el trabajo de estos años, prácticamente ya desde el, digamos, de 2013, casi 10 años de impulsar este proceso de traducción, aprobación del misal romano en guaraní, ¿verdad? Bueno, son cosas que llevan su proceso, son lentas, pero a las que hay que, digamos, dedicarle tiempo y aliento para que el guaraní tenga una presencia en la vida, ¿verdad? Litúrgica, en las celebraciones, en la expresión de la fe de la iglesia. Creo que ese es el esfuerzo fundamental, ¿verdad? Y que podemos conectarlo un poco. Bueno, yo por lo menos como jesuita, ¿verdad? Lo siento muy conectado con la historia de las reducciones, con la historia del esfuerzo de todos los... de toda la gente que ha vivido ese proyecto como expresión de su ser, ¿verdad? Que, que la lengua expresa de manera viva y plena, digamos. Bueno, una de las expresiones más fuertes de nosotros como personas y conectada a la experiencia de transmisión de la fe. Vamos a ver.
Dejo de compartir pantalla, creo que me apareció el texto que estoy ahí usando, o sea que me confundo a veces con estas cosas. Sigo comentando lo referente a las canciones, ¿verdad? Al trabajo de elaboración de música. Posiblemente ustedes cuando leyeron este título pensaron que yo me refería a las canciones, a la música sacra guaraní, jesuítica de las reducciones, que no voy a hacer una referencia directa a ese campo en el que hay otros especialistas como Luis Arán, en el que se han, digamos, ha hecho investigaciones muy profundas y detalladas, ¿verdad? Yo me voy a referir más bien al tema de en esta misma línea que estoy hablando, de la producción de recursos más actuales para expresión de la fe en guaraní hoy, ¿verdad? Porque ciertamente, sin duda, que hay un caudal extraordinario de toda la música desde las reducciones, ¿verdad? Las reducciones que se han recuperado en chiquitos, todas las partituras que se han reencontrado, y hay grandes investigadores como Piotr Navrod, como ya el que ya nombré a Luis Arán, los trabajos de Hans Roth y otras personas que han hecho posible descubrir esta historia de la música, de las reducciones, ¿verdad? Que tiene también esa nota, excepto en algunas composiciones no litúrgicas, que es la música prácticamente europea, ¿verdad? La música litúrgica, ¿verdad? En el caso de Zipoli, por ejemplo, creada para ser cantada en las reducciones, pero en latín, ¿verdad? Con los ritmos y al estilo del barroco europeo, ¿verdad? Posiblemente con algunas variaciones, ¿verdad? Pero en líneas generales ese era el marco global, ¿verdad? Pero como les digo, me voy a referir más a lo que estamos haciendo ahora en los últimos años, ¿verdad? Nuestros antepasados guaraníes oraban cantando. Después de escuchar las palabras inspiradas, las primeras palabras hermosas, los verdaderos padres de las almas, ellos componían su propio canto con el que se dirigían a los de arriba. El canto de los Paika Agüí, acompañado por la música rítmica de los Tacuapú, de las mujeres, y la danza de la comunidad indígena, que también ora cantando, son esenciales en la liturgia y en la celebración religiosa de la comunidad guaraní. La evangelización de los primeros misioneros también tenía el canto como parte de su liturgia y de la oración de la comunidad. Esto de alguna manera entró en sintonía con la experiencia religiosa guaraní, aunque se separó el canto de la danza. Este es un dato muy interesante. Yo he estado el fin de semana pasado celebrando aquí en una comunidad rural hacia el norte de Santiago. Entonces están ahí los grupos de baile religioso. Es una experiencia sumamente interesante ver a la gente bailando en la procesión, bailando de espaldas, caminando hacia atrás, porque están mirando a la imagen que va con ellos. Y o sea, sentir a la comunidad en el cierre de esta celebración patronal, ¿verdad? En toda la comunidad sentada y el grupo de danza bailando delante de la imagen en silencio, con una devoción, realmente una experiencia mística extraordinaria, ¿verdad? Por lo menos yo la sentí así, ¿verdad? Nosotros en la parte por lo menos no andina, ¿verdad? Creo que hemos perdido esta conexión, no la hemos, no sé por qué razón, ¿verdad? Algo muy propio también de la tradición guaraní, ¿verdad? El Ñemboé Purajé Yeroku, o sea, la oración rezada y cantada. Entonces, decía yo, se separó el canto de la danza y se le dio una formalidad y un lenguaje, y no estaba normativizado ni escrito de manera estable personal del orante. Sin embargo,
a través de los autos sacramentales, paralelos a las celebraciones oficiales, el teatro y la danza integrados al canto. O sea, encontraron de nuevo un espacio de expresión más libre y espontánea. En las procesiones sí se puede bailar, en los autos sacramentales, y eso sí pasaba en las reducciones. Pero era como el ámbito más propio de la religiosidad popular y más independiente de la formalidad de la liturgia oficial. Las procesiones y otras devociones traídas de la tradición popular española adquirieron una gran importancia para la religiosidad del pueblo, ya que constituían un espacio donde el canto se podía mover, casi danzar, más suelto del canto estático de la liturgia oficial, implicando a toda la comunidad como la comunidad guaraní en sus celebraciones propias, ¿verdad? Muchos de los cantos religiosos populares, particularmente los cantos propios de la Semana Santa, son recreaciones en guaraní que permiten la expresión de los sentimientos en un tono hondo, con un ritmo porque se camina, y surgen de la contemplación narrativa de las escenas de la pasión, con un ritmo parecido a los cantos indígenas, con expresiones repetitivas, guardados inicialmente en la tradición oral, sin autores registrados ni textos escritos. El cancionero folclórico paraguayo también está muy marcado por un notable sentido religioso. Incluye con frecuencia la referencia a Dios, a la Virgen, a los santos, como parte de la vida y de la experiencia de la gente del pueblo. Esto rescata de alguna manera el sentido religioso dominante que tenían los cantos en la tradición guaraní, aunque en ellos no se excluía el canto como expresión libre y gratuita de otras dimensiones de la vida. Así, la designación del ñembo epurajei, o sea, el rezo cantado, de los cantos que se entonan para acompañar las celebraciones en los templos, en los rezos de los difuntos, a la cruz, a los santos, en las procesiones, marcó una diferencia no excluyente entre el canto religioso y el canto profano, dándole su espacio propio a cada uno. En la década del 70, 1970, don Abdón Irala, de la parroquia de Cristo Rey, crea Purajey Guasuñan de Yarape, o sea, el gran canto para Dios, la primera colección de canciones para la misa en guaraní, con temas que hoy son ya clásicos en las misas de Paraguay, como Toripape Yacoí, o sea, juntémonos alegremente o contentos, y Oré por Yahú Berekot, ten piedad de nosotros, sería el Kiri. Otras colecciones de canciones para misas guaraní se han hecho posteriormente a esta, ¿verdad? En la parroquia de Itaguá, del departamento de Central, en la diócesis de Caacupé, en el departamento de Cordillera, en Villarrica, el departamento del Guairá, más al sur. Yo comparto ahora las dos iniciativas creadoras más recientes que en este siglo de temas para las celebraciones de la misa en guaraní. La misa guaraní folclórica, creada en Paraguarí, con una primera edición en el 2003 y una segunda edición ampliada en el año 2011. Estas misas, bueno, están con sus letras y sus acordes y todo, ya están en CD, cosa obsoleta ya, pero se pueden encontrar en la página que yo les comentaba, con los detalles para uso, está abierto, ¿verdad? Luego está la Misa Guaraní Pgajú en el año 2014. Misa Guaraní Pgajú significa nueva misa guaraní, que incluye ritmos modernos, rock, blues, baladas, ritmos tropicales, aplicados con letras en guaraní, ¿verdad?, para las distintas partes de la misa. El que canta a los males espantas, dice el dicho popular. La música y el canto religioso son expresiones de devoción, de alegría y esperanza, que ayudan a la gente a entrar en niveles que trascienden la mera razón y el entendimiento. Envuelven el sentimiento colectivo, la intuición y la emoción comunitaria, involucran al cuerpo y la memoria en un sentido plástico y poético, bello y agradable. Bien, esto es lo que preparé. Como ven, es también una cosa que estamos, como les decía yo antes, trabajando en construcción, todavía no totalmente cerrada.
que intenta hacer aquí, por lo menos desde mi lugar de misión en Chile, donde no se habla guaraní. A veces me junto con algunos paraguayos aquí para comer una chipa, que no tiene exactamente el sabor de la chipa en Paraguay, porque los ingredientes son diferentes, y hablamos en guaraní, pero somos pocos. Bueno, desde aquí, tratando de ayudar, impulsar estos procesos, ¿verdad?, digamos, de puesta en valor del guaraní en la vida de la iglesia, que me da la impresión a veces, como pasa con los campos, con los bosques, ¿verdad?, con las mismas comunidades indígenas tan degradadas, ¿verdad?, depredadas, nos pasa también con el guaraní, ¿verdad? Y nos puede pasar, ¿verdad?, que se nos vaya como el agua entre los dedos. Aquí en Chile estamos con falta de agua, estamos sintiendo ya la sequía y el cambio climático. Eso nos puede pasar también con la lengua, con las tradiciones espirituales, religiosas, que han animado este extraordinario proyecto humano, espiritual, ¿verdad?, de las revisiones jesuíticas, y al que rendimos tributo, ¿verdad?, de alguna manera con este esfuerzo, y con el que queremos poner en valor más que la palabra, es el alma, ¿verdad?, el sentir de la gente que se conecta, ¿verdad?, con su vivencia más honda en el guaraní. Por ahí va este esfuerzo, ¿verdad?, estas cosas que estamos haciendo. Así que, bueno, eso es lo que tenía para compartir, y espero que les dé algunas ideas de lo que estamos intentando hacer, y me abro a las preguntas que tengan. Ciertamente es, bueno, más conectado a lo que yo estoy haciendo. Hay muchas otras cosas más que se están haciendo. Digo, no lo que yo estoy haciendo, sino a las tareas de las que yo he participado más directamente, con muchas otras personas, obviamente, ¿verdad? Y por ahí me quedo. Entonces, agradezco mucho este espacio, y si tienen alguna pregunta, me abro a conversar, o comentarios, porque sin duda ustedes también tienen mucho que decir, y de repente podemos entre todos ir ampliando esta temática con nuestras preguntas o con nuestras intuiciones al respecto. Correcto, Isabel. ¿Puedo, Carlos? Sí, ¿O ya claro. tenés a alguien anotado antes? No, le iba a dar a Isabelino un poco la coordinación. Está con un problemita de conectividad, me está avisando por el chat. Adelante, Setimio, adelante, por supuesto. Alberto, a mí tengo dos preguntas. Sí. La primera es la siguiente. Hubo un momento en los años 60 en América Latina que el elemento religioso fue coaptado por la industria discográfica, tratando de meterlo como un elemento más de esa máquina que producía dinero. Y hay dos ejemplos. Una es la misa criolla de Ariel Ramírez y la otra es la misa luba. La primera pregunta es, ¿incidieron estos dos ejemplos en lo que ustedes están haciendo o hicieron? ¿O fueron dos perlas que quedaron por el camino y que ustedes después se pusieron a caminar el mismo camino sin conocer esa experiencia? Y la segunda es la siguiente. Todos sabemos que el guaraní fue en Paraguay un idioma perseguido. Tal es así que apenas acaba la guerra de la Triple Alianza, el día 7 de marzo, el gobierno provisorio, inspirado por Mitre y Sarmiento, firma un decreto prohibiendo el guaraní en las escuelas, publicado en el Boletín Oficial del Paraguay, en una edición hecha varios años después. Y al mismo tiempo las estadísticas de los años 60, 70 hablan de una población, una parte del país, entre el 40 y el 50, la cifra exacta en este momento están cambiando, que habla solo guaraní,
y otra parte de la población que habla guaraní y castellano. Todo este esfuerzo de poner el idioma en función de la música y la música en función de la liturgia, ¿llega a un público amplio o queda reducido solamente a los guaraní hablantes? Gracias, Etimio. Si no entendí mal tu pregunta, hacías mención de la misa criolla de Ariel Ramírez y la misa luba. Exacto. Yo por lo menos conocía la misa criolla de Ramírez y la persona con la que trabajamos es un músico, el padre Casimiro Irala, era el que dirigía los trabajos de esta producción. Conoce la misa, y también la misa luba. Él es un músico profesional. Yo soy un aficionado a la música, no soy músico. Pero él sí, es jesuita, es hijo de Abdón Irala, que fue el que hizo la primera misa de los años 1970. Yo creo que la misa que compuso Abdón Irala sí se quedó en la conciencia popular. Las canciones, nombraba yo por lo menos 2 canciones concretas, ¿verdad? Toripape Yagoí, que es el canto de entrada, y el Oré por Yahú, que es el Kyrie, ¿verdad? Esas canciones están, cualquier paraguayo medio católico las conoce, por lo menos las ha oído, ¿verdad? Entonces han entrado más. Yo creo que estas últimas versiones menos, ¿verdad? Algunas se escuchan a veces en las misas de Caacupé, que tiene un alcance masivo, ¿verdad? Pero en los últimos años también ha habido como yo creo que un paso hacia atrás en lo que el Concilio Vaticano II nos ha invitado a vivir en los procesos de inculturación y en los procesos de puesta en valor de las culturas locales, de la lengua local, ¿verdad? Incluso hemos vivido un reaparecimiento del latín, por ejemplo. A veces la gente en una misa en Caacupé cantando en latín, pero ¿qué es eso? ¿Dónde estamos? O sea, el Concilio Vaticano II pasó hace 60 años, ¿verdad? O sea que, pero hay como ha habido en la iglesia como corrientes, ¿verdad? Que han como hecho un reavivamiento, ¿verdad? Y han como diluido, creo yo, esa importancia y ese impulso que tuvo a los inicios del concilio el esfuerzo de puesta en valor del guaraní. Yo muchas veces me siento, bueno, la verdad es que estoy en Chile y eso es, pues, subjetivamente, me siento remando contra la corriente, me siento solo, obviamente, estoy solo aquí en Chile, ¿verdad? Y no tengo el feeling, el arropamiento de la gente que, bueno, espero volver el año que viene a Paraguay porque termino mi misión aquí. Pero sí hay un sentimiento de que, como tú decías, usaba esta expresión como perlas, así que se quedan así. Sí, mira, lamentablemente a veces yo tengo ese sentimiento, ¿verdad? A veces me digo a mí mismo que estoy haciendo, que estoy como nadando contra la corriente, ¿verdad? Pero eso no significa que no valga la pena. O sea, en el Paraguay se ha puesto en la enseñanza del idioma guaraní como obligatoria en las escuelas. Ahora también hay en algunas universidades, por ejemplo, están aprendiendo los médicos, están aprendiendo guaraní y otras instituciones. Hay como un reavivamiento. Se ha creado la Academia de la Lengua Guaraní hace unos años. Yo soy miembro de la Academia de la Lengua Guaraní del Paraguay. Y hay un esfuerzo, ¿verdad? Pero la inversión real de las políticas públicas es digamos, mínima, es solamente para el cartel. Pero bueno, ahí estamos en esa parada, ¿verdad? Que yo creo que vale la pena, más que como una lucha, digamos así, de principios, ¿verdad? Como yo les decía antes, se trata de conectar y de hacer llegar, digamos, lo que uno quiere decir, el conocimiento científico, la expresión de fe,
en algo que conecta con el sentir de la gente, de mucha gente en Paraguay, ¿verdad? Y si eso se pierde, ¿verdad? Perdemos, me parece a mí, demasiado, ¿verdad? Entonces, es un esfuerzo en ese sentido que vale la pena. Y bueno, eso, no sé si respondo más o menos, pero por ahí Sí, voy. No sé si hay otro una comentario o cosita pregunta. simplemente. Perdón. Contestar la pregunta y quisiera simplemente agregar una colita. ¿Vos no crees de que el guaraní, si no se sigue sedimentando y radicando en profundidad, corre el riesgo, y no es una provocación lo que te voy a decir ahora, de transformarse en el latín de Paraguay? Bueno, sí, o sea, de la lengua muerta, estás diciendo, sí, o sea, sí, o sea, eso puede pasar, y está pasando bueno, como yo usaba un poco la imagen de los bosques, nosotros somos mediterráneos, ¿verdad? Pero estaba viendo ayer un documental sobre los bosques de coral en el mar, cómo se están, se están petrificando, se están secando, ¿verdad? Puede pasar, o sea, hay gente así como muy nacionalista, así, no, el guaraní nunca va a morir, no, mano, ay, guaraní, etcétera, etcétera. Pero puede pasar, ¿verdad? Y si no hay una, digamos, una valoración potente, se va a ir marginalizando, va a tener como ciertos bolsones, ¿verdad? Que ya posiblemente van a dejar de permear toda la sociedad paraguaya, excepto algunas expresiones, algunas frases de efecto, algunos dichos, ¿verdad? Que van a permanecer porque hay cosas que están muy potentes, por ejemplo, en la comida, en los dichos populares, en las canciones, ¿verdad? Que hacen muy presente todavía en distintos ámbitos del guaraní. Pero hay otros niveles en los que ha ido perdiendo terreno, particularmente en las casas y en la comunicación entre padres e hijos, padres guaraní parlantes que no hablan en guaraní con sus hijos porque están en la ciudad, por ejemplo. Entonces, yo conozco casos concretos de padres guaraní parlantes que se criaron, mamaron en guaraní, pero a sus hijos ya no le están hablando en guaraní, porque viven en la ciudad, viven en otro ámbito, están en la... no quiero hacer un juicio de ellos, ¿verdad? Porque entiendo que hay un contexto que condiciona, ¿verdad? Y como presiona hacia una dirección, ¿verdad? Es donde hay que trabajar, y veo que el trabajo está está carente, digamos, por decirlo de alguna manera. Gracias, Etimio. ¿Hay alguna otra persona que quisiera hacer algún comentario? Isabelino. Carlos, ¿me pueden oír porque estoy con problemas aquí de conexión? ¿Sí? Te escuchamos bien. Sí, aquí estamos queriendo enlazar en el chat, Carlos, si tenemos aquí acceso, por favor, para algunas consultas, tengo entendido, Correcto. que podamos hacer al Correcto. padre. Sí, ahí desde el chat. Ya te paso. Que tenemos, por favor, para poder compartir con el padre algunas consultas. Correcto. Sí. ¿La quiere leer, padre, directamente desde el chat? Te la transmitimos. Sí, yo tengo aquí el chat, dice buenos días, gusto en saludarle, estoy trabajando con un estudiante doctoral del Colegio de México que está escribiendo su tesis de doctorado sobre la música en las misiones jesuitas de Sudamérica y México, que me parece sumamente interesante, ¿verdad? Como yo decía, bueno, obviamente aquí en las traducciones de América Latina está Zípoli, que es el referente primero, porque fue una persona que fue un jesuita que no llegó a ordenarse sacerdote, ¿verdad? Vino de Roma, era un músico ya consagrado en Roma, y él compuso música para las reducciones, ¿verdad? Y las compuso en latín, canciones para la misa, para la Virgen, algunos salmos, etc. Entonces, se tiene mucho de esto. Obviamente el principal referente en este sentido también tiene libros publicados al respecto sobre la historia de Zípoli, es Luis Sarán, ¿verdad? Que
recogiendo canciones del barroco a la Virgen en distintos idiomas de todo el mundo. Y tenían las partituras, o tenían noticias de una canción a la Virgen en guaraní. Y yo les puse en contacto con Luis Arán y él les completó la información, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, es muy interesante eso, ¿verdad? Obviamente, como yo decía, las músicas oficiales más tradicionales, las canciones han sido en latín y en el barroco, con el estilo barroco de la música europea de ese tiempo, pero ha habido también creaciones, como podemos ver, ¿verdad? En guaraní. Han sido la excepción, pero ha habido. En parte se conserva porque obviamente tenían partituras escritas y esto, pero muchas de las tradiciones que llegaron hasta nosotros por tradición oral, por ejemplo, las canciones de los estacioneros de Semana Santa y otro tipo de oraciones en guaraní, preciosas, muy potentes, ¿verdad? No tenía ese registro escrito, ¿verdad? O por lo menos fueron pasando de generación en generación por tradición oral, ¿verdad? Entonces, sí, ahí hay un campo que, bueno, yo no soy un especialista, como les digo, ¿verdad? En ese campo, pero sí hay un mundo para explorar y me parece súper interesante esto que nos comentan ahí de esta investigación. Isabelino, si vos no tenés acceso al chat, le leo yo al padre un mensaje que nos trasladan desde la Por red. favor, Carlos, por la responsabilidad. Gracias, Carlos. Correcto. Si hablábamos al principio de globalización y las puntas del hilo que conectamos a través de la tecnología, padre, yo creo que la pregunta que viene a continuación es una muestra de ello, y nos trasladan desde las redes, porque hay parte que más allá de los que estamos en la sala, se va a través de las redes para un gran número de personas. Y Olga, cuyo apellido me va a ser muy difícil pronunciar, pero de Bielorrusia, pregunta lo siguiente: en su opinión, la simplificación del ritual del culto después del Concilio Vaticano I y alejó a los lugareños de la iglesia, ¿todos simplemente se regocijan al escuchar su propio idioma? Sí, gracias Olga por la pregunta. Bueno, me es muy difícil responderte. Yo creo, ¿verdad?, que el Concilio Vaticano II, al introducir la lengua vernácula, o sea, el uso de la lengua vernácula, ha abierto un espacio en el que las personas podían sentir o conectar lo que estaban oyendo, podían entenderlo. Porque anteriormente, ¿qué es lo que pasaba? La gente iba a la misa en latín, mientras tanto el pueblo la misa. Eso pasaba en algunos casos, hasta que el cambio introduce entonces esa posibilidad de una participación más activa. No es automático, no por el hecho de que se hable la propia lengua. Hay otros elementos también que tienen que entrar, ¿verdad? Algunos critican la introducción de la lengua vernácula como la horizontalización, la vulgarización y la pérdida del horizonte de misterio, ¿verdad? Como que Dios está más allá de nosotros. Pero bueno, yo creo que la encarnación, estamos entrando ya en cuestiones teológicas, ¿verdad?, es la que acerca a nosotros el misterio, a nuestra realidad más concreta, a nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y nos pone en comunión más cercana de la gracia, del misterio, con nuestra vida cotidiana, ¿verdad? En ese sentido, ahora, obviamente habían personas que sabían latín, y de repente pueden considerar que ha habido una pérdida, que el latín tenía un contenido particular y eso. Yo creo que ha sido un avance positivo,
Yo creo que ha sido un avance positivo, yo lo siento así. Yo no he oído misas en latín, Olga, no. Yo soy hijo, digamos, ya de una época en que, y no soy un niño, ¿verdad? En que el latín ya no estaba en las celebraciones cuando yo empecé a ir con mis padres. Entonces eso es algo como natural para mí y no lo he visto como un problema, no creo que sea una pérdida, pero entiendo que haya personas, grupos, instituciones que consideren que tengan sus razones, ¿verdad? Razones que yo no comparto totalmente, para decir de repente que, para cuestionar, ¿verdad?, el uso de las lenguas vernáculas en la liturgia. Eso, ¿no? Si alguien más quiere hacer un comentario, o Robert está levantando la mano. Robert, Sí. adelante, Robert. Y buenos días a todos. Mira, yo estoy haciendo una investigación sobre la primera canción que fue prohibida por la Santo Oficio acá en México, en el puerto de Veracruz. Y es una canción satírica que critica a los miembros de los órdenes religiosos. Y habla, por ejemplo, del demonio de Jesuita y los franciscanos los misterados. Es como una contranarrativa al tema de que usted estaba abarcando sobre la música oficial y litúrgica. Y la investigación fue como un año antes de la expulsión de los jesuitas. Uno de los aspectos de mi investigación es identificar a los jesuitas que estaban radicados en Veracruz al momento de la expulsión, o que es al momento de la investigación del año anterior. Y varios de ellos eran nativos de Veracruz, que fue, digamos, un puerto de entrada para el trato de los esclavos. Entonces, había pequeña población, más o menos española, y una población grande de gente de color esclavos y gente de color libre. Creo que es otro aspecto, digamos, de la historia social y de la música, y muy interesante. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Robert, me parece muy interesante. Mira, en esa época, obviamente, bueno, ya el proceso de expulsión de los jesuitas tiene una historia previa, ¿verdad? Muchos otros acontecimientos, y obviamente, claro, todo el proceso de las reducciones es un proceso que tiene sus matices, ¿verdad? No es todo, no hay una leyenda dorada, ¿verdad? Sino que hay fallas, hay errores, en las reducciones ha habido, claro, matices que se pueden analizar desde distintos ángulos, ¿verdad? O sea, el ángulo antropológico de lo que ha sido la la consideración de la religión guaraní como cosa del demonio, por ejemplo, o otros tipos de críticas que se pueden hacer, ¿verdad? Algunas descontextualizadas, ¿verdad? Porque no tienen, se hacen desde otra parada, ¿verdad? Pero otras sí en un lugar, como decía, a lo mejor son críticas justas que hay que evaluar. Puede ser que, sí, obviamente los jesuitas también han tenido sus contradicciones, han habido esclavos en las estancias jesuíticas, había algunas normas para el buen trato de los esclavos, hay que decirlo, ¿verdad? Que no se podían separar las familias, que no podían vender a sus esclavos, que tenían que catequizarlos, etcétera, tenían que vestirlos, cuidar su salud, etcétera. Bueno, no siempre las normas significa que se cumplan, ¿verdad? Pero habían obviamente fallas, y también al ser una orden religiosa formada por personas, también hay personas, la propuesta que se tiene, digamos, formulada idealmente. Puede ser que eso sea una expresión de lo que ya en ese tiempo la Compañía de Jesús estaba encarnando, digamos, como un poder demasiado grande, y al que se sentían, por el cual otros sectores se sentían afectados, como el caso aquí de Paraguay, por ejemplo, que los comenderos tenían ciertamente críticas a los jesuitas, que al agrupar a los
a los guaraníes en ciudades no les permitían tomarlos bajo su encomienda, ¿verdad? Aunque también habían guaraníes que estaban bajo encomienda, que ya habían sido encomendados y que después iban a las reducciones. En general se respetaba ese vínculo previo, ¿verdad? Bueno, muchas cosas que dentro de la historia se pueden como reconocer como fallas, ¿verdad? Que no se pueden validar hoy, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, alguien, creo que Setimi estaba hablando antes de entrar de una concelebración religiosa con las tradiciones guaraníes y cosas que en ese tiempo era impensable, ¿verdad? Pero me parece válido eso, porque la sabiduría popular encuentra maneras de expresar las críticas a través, por ejemplo, del canto. Puede ser que a veces es reprimido, como en este caso, puede ser también a través, en la tradición guaraní popular paraguaya, por lo menos los ñenga, que son los dichos, las sentencias populares, son una manera de expresar la crítica en general a las autoridades religiosas, políticas, etcétera, que no se pueden decir de frente, ¿verdad? Entonces se dicen de otra manera. Y me parece que son expresiones que hay que escuchar, ¿verdad? Y ver por qué, de dónde vienen, si están justificadas o no, ¿verdad? Tienen si el río suena, piedras trae, dice el dicho, de algún lugar surge esa expresión crítica, ¿verdad? Que puede ser válida. Correcto. ¿Alguna otra pregunta, Isabelino? No, nada más. Creo que por La aquí doctora vamos. Mercedes. La doctora Mercedes. Ahí le veo, ahí le veo, el departamento. Adelante, doctora Mercedes. Está silenciado su micrófono. Ahora sí. Perfecto. No, lo que quería comentar es que es muy interesante su exposición, que nos trae al presente, algunos que estudiamos el pasado y que realmente a veces nos faltan datos y desarrollamos la intuición histórica, y me parece muy válido traer a estas jornadas trabajos en el presente, porque justamente son los que nos permiten hacer un puente con el pasado. Sin duda, creo que todo lo que usted ha comentado, el tema de las canciones en guaraní, todo cómo se usa el guaraní, nos hace reflexionar en el pasado, que sin duda en las reducciones, que todos tenían coros, existía el Evangelio de Bolaño, después hecho por Montoya. El guaraní fue la lengua predominante, y sin duda no hay una prueba concreta, pero el rosario sin duda se rezaba en guaraní. Lo que sí hay algunas indicaciones de que los curas tenían que vigilar a las viejas y a los mayores que iban a rezar el rosario a la iglesia, para que no acortaran las oraciones, para que no lo hicieran de forma como mecánica, sino que cuidaran las oraciones, porque claro, la apropiación de una cultura, de modos de decir diferente, hace sin duda que la gente use abreviaciones, transforme el lenguaje original en otra cosa, no sé, pero celebro mucho que haya trabajos del presente que nos permiten hacer un puente con el pasado y que nos ayuden a profundizar nuestra intuición histórica. Muchas gracias por tu comentario, Mercedes. Me alegro que sirva. Realmente es, bueno, tiene sin duda, ¿verdad?, la inspiración de toda la historia de lo que fue, ¿verdad?, el esfuerzo también de validar la lengua, ¿verdad? Hay una deuda en no validar la tradición religiosa, no haberla respetado, pero se respetó y se validó la lengua, ¿verdad? Y el modo comunitario de vida, el sentido social de la propiedad, haciéndolo dialogar con la estructura que había en esa época y que venía de la colonia, ¿verdad? Pero buscando puntos de convergencia. Sí, Santiago.
Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Alberto. Va en esa línea justo de lo que planteó inicialmente Septimio y ahora usan la palabra validar la lengua. Y la pregunta es la siguiente. En la experiencia pastoral como misionero, como jesuita y bueno, por lo que entendí como paraguayo, nacido ahí, ¿crees que en las comunidades, en esta dimensión más vital de las comunidades, esta política de enseñanza del guaraní en las escuelas, también en algunas universidades que hacías mención, puede favorecer no solamente el original, aunque hablado por una gran mayoría de la población paraguaya, pero no solamente en el uso, sino puede favorecer la incorporación de la lengua como un acceso a la realidad, como un acceso a una cosmovisión. Lo estoy pensando desde la filosofía del lenguaje, ¿no? La lengua es un acceso a la realidad y nos permite expresar la realidad, y con el límite la posibilidad que tiene el lenguaje, que nunca lo expresa todo. Digo, y me llamaba la atención citaciones litúrgicas, como en la predicación tenía una mixtura entre español y guaraní, y me puse, si quieren, y perdón la expresión, en mirada sociológica, y veía a la gente que cuando se hablaba en guaraní reaccionaba e interpretaba, acá se está conectando, porque entiende, la gente más mayor, y cuando se hablaba en español es como que se desconectaba la conexión y entonces había como un delay ahí, ¿no? Entonces me quedé pensando en esto, ¿no? Si la experiencia de incorporar y las traducciones en el canto, en la liturgia, el ritual, el misal, puede favorecer a esta suerte de apropiación no solo del uso de la lengua, sino de la cosmovisión que va implícita en el uso de una lengua. No sé si me expresé. Sí, creo que te entiendo, Santiago, y creo que vas al punto, ¿verdad? Porque se trata precisamente de eso. Bueno, mi esfuerzo desde aquí incluso, ¿verdad? No interrumpido, a pesar de tener otro trabajo, otras cosas, estar con gente que hablo todo el día en castellano, tiene que ver con eso, ¿verdad? Con la convicción de que eso que tú describías tan plásticamente, ¿verdad? Es decir, pues, hablar en guaraní con las personas de repente conecta con una especie de río subterráneo, ¿verdad? O sea, con una especie de agua que fluye por debajo, ¿verdad? Tú ves por fuera, la gente te habla castellano, pero de repente hablas en guaraní, ¿no? Parece que baja un cambio o baja un nivel, ¿verdad? Y conecta con un agua subterránea más honda, ¿verdad? En el que la gente... Yo creo que eso, bueno, por ejemplo, en Paraguay una de las cosas que se ha trabajado es el tema del discurso político en guaraní, ¿verdad? O sea, un político tiene que decir por lo menos algunas frases en guaraní, ¿verdad? Porque si no sabe guaraní o si no sabe, le va a costar, ¿verdad? O sea, claro, se puede, obviamente, pero va a tener más acceso, ¿verdad? Si llega, porque como que toca fibras, ¿verdad? Sobre todo en sectores así populares, en la gente más de los pueblos y que el castellano no conecta, ¿verdad? Entonces, yo espero, ¿verdad?, que la política de enseñanza encuentre ese camino, ¿verdad? Hay también un camino utilitario, creo yo, que va a trabajar con gente que habla mayoritariamente en guaraní, le van a entender, pero va a tener como planos a los que él no accede y o sea, hay un nivel, ¿verdad?, que todavía está en la mayor parte de la población de Paraguay, que toca fibras que tienen que ver con el sentir más hondo, ¿verdad?, con una manera de ser, si quieres, como decías, una cosmovisión, que yo creo que todavía está, ¿verdad? Ahora,
yo creo que la política de enseñanza tiene como que acertar, porque hasta últimamente se le ha criticado mucho de una enseñanza basada en un guaraní formal, científico, ¿verdad? Que no es el guaraní con el que la gente habla. Entonces, saben algunas expresiones así, y van y las dicen y la gente le mira, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿por qué dices así? O sea, no lo decimos así, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que hay signos de esperanza en ese sentido. También hay signos de preocupación, ¿verdad? Y es decir, lo que decía, creo que decía, no sé, no recuerdo quién decía que se puede perder, se nos puede ir. Por desaciertos también se nos puede ir, ¿verdad? Por desaciertos, por no encontrar la manera de comunicar que conecte, como decías bien, con el sentir de la gente, que no sea una cosa así más, no de pretensión académica, pero que no le achunte, como decían aquí en Chile, ¿no? que no conecte. Esa creo que es la expresión, usaste una expresión muy buena, Santiago, ¿verdad? Conexión. Padre Alberto, Sí, Isabelino. creo que ahora se da cuenta por qué le dimos primero el micrófono a usted, porque el guaraní es un punto neurálgico en el tema de las misiones jesuíticas. Evidentemente su condición de sacerdote jesuita, que también el padre Milciades va a trabajar con nosotros en estos días, pero de todos modos, para nosotros en el comité hemos resuelto abrir con el tema guaraní porque de alguna u otra forma Cetinio abordará algunas cuestiones también allí y otros compañeros también cuando vamos entretejiendo entender el mundo de las misiones jesuíticas es entender el mundo guaraní evidentemente y qué mejor que una actualización que se está haciendo el esfuerzo y yo creería, para ir resumiendo un poco sobre la base de lo que propuso Cetinio y Santiago también, de lo que se está haciendo en Paraguay, este tipo de actividades de traducciones, de versiones o como se quiera llamar, de intentos, es porque la gente, hay una necesidad afuera, nadie estaría escribiendo, traduciendo, trabajando, sino hay una necesidad afuera. Entonces significa que la lengua, y me pongo en la línea nacionalista, padre Alberto, seguirá fuerte todavía y seguirá todavía, por lo menos yo que vivo en el campo, aquí nuestra lógica está construida todavía sobre esa base del mundo guaraní. Entonces, por más de que quizá formulemos palabras y oraciones en castellano, nuestra estructura, nuestra manera de ser, de estar, está relacionada con ese mundo guaraní. Entonces, padre Alberto, ir resumiendo un poco, perdón, este trabajo tuyo, agradecer de sobremanera, creo, padre, que su aporte va a dar mucho que hablar. Este es un ápice de todo el esfuerzo que vamos a hacer, estar juntos en el día de hoy y los días siguientes. Entonces, le invitamos a que siga, por supuesto, con nosotros en el tiempo que usted tenga. Y bienvenido siempre con nosotros en este tipo de trabajos. Carlos, no sé si alguna cuestión más para ir cerrando con el padre y agradecer, por supuesto, este trabajo grandioso de que se sigue haciendo la actualización de las misiones jesuíticas. Muchas gracias, Isabelino. Gracias a todos. Yo estoy contento de la verdad que me sentía un poco así, bueno, un poco, voy a comentar algo muy actual con relación a un congreso que habla sobre la historia de las revoluciones, pero dije, bueno, allá vamos, y creo que puede ser escuchar a la gente, aportar, contar, y me siento contento al terminar, o sea, que agradezco este espacio, le deseo todo lo mejor a todas las personas que van a seguir participando y que sea de provecho. Así que gracias, Isabelino, Agüillebetemo entender, Shinu, gracias a todos ustedes y que estén muy bien. Padre, con un agradecimiento institucional, queremos hacerle notar que la elección que se hizo sobre su conferencia de apertura no es por haber sido el único sacerdote jesuita, porque como lo dijo Isabelino, también está el padre Milciades, que nos va a acompañar con otro tema. Así que fue una cuestión absolutamente direccionada e intencional por la importancia que tiene para nosotros el tema.
agradecido y los esperamos, por supuesto, que nos acompañen a medida de sus posibilidades. Muchas gracias, Padre.